Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, buen día, maestro. Ostras, buenos Buenos días. días. Eh, bueno, ahorita vamos a ver un poquito o hablar un poquito de observadores, pero antes de entrar en el tema, bueno, la próxima clase vamos a tener el examen que corresponde a toda esta parte de espacio de estados. Pues el examen lo tengo planeado para que sea solamente durante las horas de clase. ¿Sí? Entonces los mandaría para que lo resolvieran de 10 a 12. Y pues sería de toda la segunda parte que es espacio de estados, ¿no? Entonces, para que, bueno, si ya hicieron sus tareas, pues ya eso les sirve de repaso. Y pues de todos modos, darle un repaso a los temas para que en el examen pues no se tarden tanto, ¿no? No pierdan tanto tiempo en buscar cómo se resuelven los ejercicios y ya se vayan directamente a la solución. Entonces, eso sería el jueves. Y luego, pues trataría de darme prisa lo más posible para darles calificaciones el fin de semana más tardar. ¿Y por qué después tienen sus exámenes ordinarios? Me imagino que ya tienen su calendario de exámenes, ¿cierto? Sí, ya. Ok, entonces aquí, bueno, ustedes, todos ustedes son de 3 grupos. Entonces, unos de ustedes presentan el 8, otros presentan el 3 y otros presentan el 30 de noviembre. Entonces, pues me enfocaría en sacar las calificaciones primero de los que presentan su examen ordinario el 30 de noviembre. ¿Sí? Para que ellos pues se vayan preparando porque su examen pues es el primero. Y después de los del 3 de diciembre, que es el viernes. ¿Sí? Y después les mando las calificaciones a los del 8 de diciembre. O sea, no es que vaya a hacerlo hasta esas fechas, ¿no? Pero voy a priorizar de esa forma. Y entonces trataría de en el fin de semana mandarles a todos, pero pues comenzaría con los del séptimo C que presentan el 30 de noviembre y luego con los otros 2 grupos, ¿sí? Por si, no sé, si saben que llaman de calificaciones a unos y a otros no, pues esa es la razón. ¿Sí? Para que los que presenten primero pues se vayan preparando. Entonces, como si tienen su calificación del primer examen, entonces si lo reprobaron, pues automáticamente saben que tienen que presentar su examen ordinario. Entonces, para que ya lo vayan preparando. Y con esas calificaciones que me faltan, pues me daría prisa para entregárselas el fin de semana. Si hay alguna duda con las calificaciones o algo que necesiten comentar, pues les pediría a lo mejor que se conectaran así 5 minutitos cada uno para entregarle su calificación o para que hablemos de su calificación. E igual sería en el mismo orden, ¿no? A lo mejor el fin de semana, el sábado, les pediría a los del séptimo C que se conecten tantito, nada más para darles su calificación y pues para indicarles bien si van a hacer el ordinario, ¿no? Y después con los demás, ¿no? Pero sería algo súper rápido, nada más para quedar bien de acuerdo con su promedio. ¿Sí? No hay problema en que haga eso, aunque ya sea fuera de las clases, que se conectaran así 5 minutitos. O si tienen problema y prefieren que sea por mensaje, nada más les digo su promedio. Por mí no pasa nada. ¿No habría problema? De mi parte, no. No, maestra, está bien. Ok, porque si no, les tendría que escribir en Classroom o si no tienen problema, pues les mando la lista con las calificaciones de todos.
Nada más que, bueno, ya me ha tocado que no les gusta que muestre sus calificaciones a todos. Entonces, le tendría que estar escribiendo cada uno por Classroom, lo cual se me hace un poquito tardado. Entonces, es más fácil si se conectan rapidito y pues ya quedamos de acuerdo. Porque luego se tardan en responderme o yo me tardo en responderles y pues ya no sabemos en qué quedamos. Entonces, preferiría hacerlo de esa forma. De todos modos, les voy avisando y pues ya van a ir viendo sus calificaciones en Classroom, entonces ya se pueden ir dando una idea de cuál sería su promedio. Entonces, con eso, ¿no hay ninguna duda o comentario? No, maestra. Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito de observadores. Bueno, ya habíamos mencionado que un observador es un pequeño sistema como un controlador, un poco más sencillo, que tiene la tarea de estimar alguna variable de estado. Ahorita que veamos ya los observadores, pues vamos a ver bien la estructura que tendría este sistema. Pero en esencia es eso, lo que va a hacer es estimar alguna variable de estado. Y la va a estimar porque por alguna razón no podemos agregar un sensor a nuestro sistema, porque no lo tenemos, porque es muy caro. Entonces mejor hacemos un observador. Pero no siempre se puede agregar un observador. Depende de la estructura que tengamos en nuestro sistema. Entonces, para saber si nosotros podemos realmente agregar un observador a nuestro sistema, debemos de realizar la prueba de observabilidad, que es una prueba muy similar a la que realizamos para controlabilidad. Pero, y como para la observabilidad necesitamos la salida, porque es en donde están involucrados nuestras variables de estado para la salida, pues ahora es con esta matriz de salida C y la matriz A. Entonces, a partir de estas matrices construimos nuestra matriz de observabilidad. La dimensión de esta matriz pues se estima o se ve de forma muy similar a la de controlabilidad. Entonces, depende de qué orden sea nuestro sistema, esta n de aquí, y de cuántas variables de estado tengamos. Pues vemos cuántos productos haríamos o cuántos elementos en esta matriz tenemos. Entonces, esta C pues, regularmente va a ser un renglón, un vector renglón, ¿no? Porque vamos a trabajar a partir de la forma observable, de la forma canónica observable. Entonces, eso es un renglón. Y luego esto, que es un renglón por una matriz, pues nos va a seguir dando un renglón. Entonces, aquí vamos a ir acumulando renglones. ¿Sí? Entonces, la dimensión que nos quede de esta matriz debe de ser cuadrada. Entonces, el número de elementos que nosotros veamos aquí, dependiendo del orden de nuestro sistema, pues al final nos debe de arrojar una matriz cuadrada. Y necesitamos ver si esa matriz cuadrada es de orden, es de rango completo, ¿sí? O que su determinante sea diferente de 0. ¿Sí? Eso es lo mismo. Entonces, si es diferente de 0, entonces sí podemos estimar con un observador las variables de estado de nuestro sistema. Si no nos da que es observable, entonces no podemos agregar un observador. Tendríamos que forzosamente pues, agregarle un sensor. ¿Sí? A lo mejor nos queremos ahorrar un sensor en nuestro sistema, algún sensor que sea costoso, y pues preferimos hacer un observador o crear un observador. Pero si el análisis nos dice que no es observable, entonces no vamos a poder hacer una estimación adecuada de esa variable de estado. ¿Sí? No la vamos a poder estimar de manera correcta, entonces no podemos agregar un observador. Tendríamos que, a fuerza, agregar el sensor. ¿Sí? Entonces, es
Es algo útil porque su diseño pues son sencillos y regularmente pues a muchos sensores pues son costosos, ¿no? Entre mejores sean los sensores, pues más costo tienen. Entonces estamos trabajando algo que requiere pues una buena precisión o que sean a lo mejor de grado industrial, pues entonces van a ser elementos que son o sensores que son muy costosos. Entonces, luego pues queremos tratar de ahorrar un poco, estimando con un sistema, con un controlador, con un observador. Entonces, esa estimación sí la podemos hacer, si es que el sistema nos da que es observable. Sí la podemos hacer, pero regularmente la hacemos a partir de una variable de estado que no esté involucrada en la salida. Regularmente la salida pues es para una de las, por ejemplo, si es un motor y sabemos que en un motor tenemos variables de estado que son posición y velocidad. Regularmente la salida es para una de esas dos, ¿no? Para la posición o para la velocidad. Entonces, esa variable que está afectando la salida o que está relacionada directamente con la salida, regularmente le agregamos su sensor. Y la otra, que aunque no va en la salida, pues sí la necesitamos para todo nuestro controlador, pues la podemos estimar con un observador. Entonces, regularmente la que va directamente en la salida, la dejamos con un sensor. Para ahí sí procuramos agregarle su sensor. Y la otra, que nos sirve para el controlador, porque estamos realimentando todo el estado, todas las variables de estado, pues lo podemos hacer con el observador. ¿Sí? Eso es lo que hacemos regularmente. Entonces, nada más utilizamos los sensores que son necesarios, los que utilizamos o los que necesita la salida. ¿Sí? Entonces, primero, pues hay que ver si es observable. Si es observable, entonces sí podemos crear nuestro observador para estimar esa variable. Y con la observabilidad tenemos lo mismo que habíamos comentado con controlabilidad, ¿no? Si tenemos alguna cancelación en nuestra función de transferencia, pues muy probablemente esa cancelación pues nos haya cancelado algún modo de nuestro sistema, ¿sí? Algún grado de libertad de nuestro sistema, y pues no vamos a poderla estimar. ¿Sí? Pero entonces esto es complicado porque tendríamos que trabajar nuestro sistema desde cero, hacer todo el modelado nosotros, ver todos los elementos para estar cuidando no tener esas cancelaciones, lo cual pues ya es muy complicado. Muchas veces también trabajamos ya con sistemas que ya están, a los que solamente les vamos a agregar un controlador o les vamos a agregar un observador o algún otro elemento que nos haga falta. Pero en esos casos pues ya es más complicado. Si ya tienen un controlador, vamos a agregar un compensador o vamos a agregar otra cosa, entonces ya no podemos conocer la función original, cómo estaría nuestro modelo de todo nuestro sistema desde que hacemos la construcción desde cero y dejamos todos los elementos. Entonces eso es complicado. Generalmente pues ya tiene algunos sistemas que a lo mejor no sabemos ni siquiera qué son exactamente, que estén cancelando algún modo, algún comportamiento de otro elemento de ese sistema. Entonces, aunque podríamos determinar si nuestro sistema es observable a partir de la función de transferencia, pues ya no lo hacemos porque estas generalmente ya están trabajadas. ¿Sí? Si nuestro sistema, si tenemos lo que comentábamos ahorita, si ya tenemos un sistema trabajando y nosotros nos piden agregar un controlador, por ejemplo, pues vamos a tratar de modelar ese sistema, ¿no? A lo mejor lo ponemos a funcionar, vemos su curva de salida y a partir de la curva de salida definimos una función de transferencia que nos diga qué comportamiento nos da todo ese sistema. Pero ese sistema ya tiene muchos elementos y que a lo mejor entre ellos están cancelando algunas características. Entonces, la función que nosotros vamos a obtener va a ser una función simplificada. Entonces, aquí ya no podemos ver si es una función, si es una
función que ya está simplificada, no podemos ver si algo se nos canceló. Entonces, esta forma de determinar si nuestro sistema es observable es únicamente si nosotros vamos a trabajar todo el sistema desde cero. Si vamos a armar todo nuestro sistema con su función de transferencia de la planta, si le agregamos algún elemento de potencia, nuestro controlador, los sensores, todo lo que agreguemos lo vamos a ir considerando y vamos a dejar absolutamente todo sin hacer ninguna cancelación. ¿Sí? Entonces ya cuando cancelamos algo, entonces ya no podemos verlo desde la función de transferencia. Pero pues se podría, ¿sí? Si nosotros hacemos todo el diseño. Entonces, para mayor seguridad, pues siempre trabajamos con la matriz de observabilidad. ¿Sí? Entonces, primero pues ponemos nuestro sistema o escribimos nuestro sistema en la forma canónica observable y ya verificamos observabilidad. Si nos da que sí es observable, entonces podemos pasar al diseño de el observador. Entonces decíamos que el observador es como otro controlador, ¿sí? Otro controlador, pero tiene la tarea específica de estar estimando una señal que no podemos medir directamente. Entonces decíamos, esto sucede cuando no podemos agregar algún sensor a nuestro sistema. Entonces, para agregar un controlador, nosotros necesitamos poder realimentar todo el estado con su respectiva ganancia, ¿no? Aquí teníamos todo el estado y multiplicábamos por las ganancias y luego ya hacíamos la realimentación. Entonces, necesitamos poder medir todas estas señales, todas las variables de estado que tengamos en nuestro sistema. Entonces, decíamos, generalmente la que está involucrada con la salida, a esa sí procuramos ponerle su sensor. Perdón. Entonces, a ese sí procuramos ponerle su sensor. Pero si tenemos otra variable de estado, por ejemplo aquí X2, y esta no la necesitamos para la salida, no está conectada directamente a la salida, pero tampoco tenemos su sensor, pues podemos ver si le podemos agregar un observador. Pues el observador lo que va a hacer es estimar esta señal, estimar esta variable de estado, para poder hacer la realimentación multiplicándolo por su ganancia. ¿Sí? Entonces, para hacer este observador, pues necesitamos información de la planta. ¿Sí? Entonces, tomamos información de estas matrices. Prácticamente las vamos a volver a escribir. Solamente que vamos a incluir unas ganancias más, que son las ganancias del observador. Necesitamos la señal que le llega a nuestro sistema, esta U, también como entrada a este bloque, a la representación en espacio de estados. Y necesitamos la salida. Esta salida la vamos a comparar con la salida estimada en el observador para ver si la estimación que estamos haciendo es correcta. ¿Sí? Entonces, esta información pues la vamos a tomar de nuestro sistema. La señal de entrada, la representación en espacio de estados para poder tomar estas variables y la salida. Entonces, ahora si agregamos un controlador a nuestro sistema, pues el controlador no va a estar conectado aquí. Las ganancias K1, K2, K3, las necesarias para el estado no van a estar conectadas aquí, sino a las variables que nos está dando el observador. ¿Sí? A las variables que estamos obteniendo con el observador. Entonces, este observador ahora va a tener dos señales de entrada. Una, decíamos, es la misma entrada que tiene acá el sistema. Y la otra entrada va a ser una señal de error. Una señal que nos va a decir pues si nuestra estimación es correcta o no. ¿Sí? ¿Qué tanto debe de seguir ajustando la estimación?
Entonces, lo que va a hacer es comparar la salida real que nosotros tenemos en el sistema con la salida que él está estimando. Entonces, si es error, pues al final va a hacerse 0, entonces va a querer decir que la estimación que estamos haciendo nosotros es correcta, porque la estimación de la salida que hace el observador va a ser igual que la salida real que tenemos de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos que es como otro controlador, ¿no? Porque eso es lo que buscamos con un controlador, que el error se vaya a 0. Nada más que acá estamos comparando salida real con salida estimada, no con la salida deseada. Pero la tarea es la misma que hace el controlador. Entonces es otro controlador que va a estar estimando estos estados. Entonces vuelve a crear la salida, la compara, ¿sí? Y ya ve cómo nos queda el error. Entonces, ya que estén estimadas estas variables de estado, pues también las va a multiplicar por las ganancias. Ahora aquí tenemos las ganancias del controlador y las mandamos en la realimentación y ya todo sería lo mismo en nuestro sistema, ¿sí? Solamente estamos agregando ese observador para tomar las variables de estado, todo el estado completo. ¿Sí? Entonces, la única característica extra que debemos de tomar en cuenta para este observador, aparte del diseño, de las ganancias y de la construcción del observador, es que debe de trabajar mucho más rápido que nuestro sistema, para que pues la estimación la tengamos mucho más pronto que como va avanzando la salida de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, esto debe de ser muchísimo más rápido. Generalmente, pues basta con que sea al menos unas 10 veces más rápido, ¿sí?, este observador, ¿sí?, que nuestro sistema con el controlador. ¿Sí? Y pues esta velocidad pues nosotros la vamos a dar con las ganancias de el observador. Entonces, el observador pues tendría esta forma. Es la misma representación en espacio de estados. Y tenemos esta matriz A, es la misma matriz que de nuestro sistema. Tenemos la matriz de salida, la misma que tenemos en nuestro sistema. Y si es que tuviéramos D, pues también sería la misma. Lo que va a cambiar un poquito va a ser B, ¿sí? Ahora no vamos a tener solamente B, la matriz del sistema. Vamos a sumarle también esta parte. Esta parte corresponde a las ganancias del observador que se van a calcular para obtener un error igual a 0, para alcanzar la estimación de la salida, porque lo que vamos a comparar son las salidas. ¿Sí? Entonces le vamos a agregar un vector de ganancias, que son las ganancias del observador. Entonces, ¿cuántas ganancias vamos a tener? Pues va a depender del tamaño de nuestro sistema. ¿Sí? De forma general, así lo tendríamos. Entonces debe de tener, pues, si nuestro sistema tiene 2, pues de dimensión 2, entonces esta B es también de dimensión 2, L también debe ser de dimensión 2. ¿No? Si es de dimensión 3, pues entonces sería L un vector de dimensión 3. ¿Sí? Debe tener la misma dimensión que tienen todas nuestras matrices o todo nuestro sistema. Entonces, eso es lo que vamos a estar agregando. ¿Sí? Ahora la entrada de nuestra representación, como teníamos acá, no es solamente la entrada de nuestro sistema, sino también va a ser el error. Y el error lo vamos a estar multiplicando por estas ganancias. Entonces, estas ganancias las debemos escoger, pues sí, para estimar y también para que sea o para que cumpla esas 10 veces más rápido o que trabaje 10 veces más rápido que el controlador.
para poder tener una estimación rápida y utilizar esa estimación para el controlador. ¿Sí? Si no se cumple esto, pues vamos a tardar muchísimo en que el sistema completo se estabilice, porque si el observador no estima rápido las variables de estado, el controlador va a estar tomando esas variables de estado que no están bien estimadas. Entonces nos va a estar dando una salida que no es adecuada. Entonces eso puede tomar mucho tiempo si es que no respetamos o procuramos que el observador sea por lo menos 10 veces más rápido. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de que conocemos nuestro sistema. Esa es la representación de espacio de estados que siempre utilizamos para nuestra planta. Y vamos a agregar el modelo del observador. Entonces decíamos, para el observador necesitamos información que ya tenemos en la planta. Necesitamos la matriz A, B, C y D que aparecen aquí. ¿Sí? Está A, C y la matriz B. Pero además le vamos a agregar esta parte de aquí. L por el error. Entonces, esa parte de L por el error va en la ecuación de X punto. Y aquí tenemos L por el error. El error es la diferencia entre las salidas. Para no confundirnos entre ambos modelos, o después si vamos a diseñar aparte del observador un controlador, para no confundirnos, vamos a cambiar el modelo del observador agregándole un gorro a las variables, ¿sí? A X y Y. Entonces, de esa forma podemos identificar el modelo del observador del modelo del controlador o el de la planta. Entonces, lo que agregamos es esto de aquí. ¿Sí? Todo lo demás es lo mismo, nada más con este cambio de cómo identificar la variable. Entonces, tenemos esas ganancias L por el error. ¿Sí? Entonces, estas X pues son las X estimadas, ¿sí? Las que deben de darnos lo mismo que la planta. Y Y es la Y estimada, pero debe de ser la misma que la salida de la planta. ¿Sí? Deben de ser las mismas. Entonces, nada más las identificamos con ese gorro. Entonces decíamos, las ganancias del observador pues van a ser un vector con un número de ganancias igual a la dimensión de nuestro sistema. Entonces igual al número de variables que nosotros tengamos en el sistema. Entonces decíamos que L va multiplicando a el error, que es este de aquí. La diferencia entre la salida real de nuestra planta y la salida que está estimando el observador. ¿Sí? Esto de aquí. Entonces, esto pues ya sabemos cómo es. Esta ecuación de Y es la que tenemos aquí. Y esta Y gorro, que es la del observador, es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, en realidad son prácticamente lo mismo. Entonces, el error que nosotros estimamos o que nosotros calculamos a partir de estas salidas sería lo mismo que el error entre las variables de estado. ¿Sí? Entonces, estas se cancelan, regularmente de todos modos no la tenemos y nada más nos quedaríamos con estos elementos. ¿Sí? Entonces, factorizando, la C nos queda que es C por X menos X gorro. X, el estado de nuestra planta, X gorro, el estado, pero del observador. Entonces, este error en las salidas es igual o es equivalente al error que nosotros tengamos en el estado.
¿sí? Y esto, pues nosotros lo podemos sustituir en la ecuación que tenemos, en la ecuación de estado, pero del observador. ¿Sí? Ya calculamos esta diferencia, pero en variables de estado. Entonces, la diferencia de Y menos Y gorro, Y real menos Y del observador o Y estimada sería esto. Entonces, nada más lo sustituimos, ¿sí? Y nos queda esta ecuación. ¿Sí? Y además, pues podríamos estimar el error que nosotros tendríamos en las variables de estado. ¿Sí? Entonces, hacemos la diferencia entre las variables de estado, las derivadas de las variables de estado de la ecuación de la planta, ¿sí? Que es esta de aquí, y la del observador. Serían estas ecuaciones. Esta de aquí y esta que acabamos de determinar. Entonces, hacemos la diferencia de esas dos ecuaciones. Las B por U son exactamente iguales y se van a cancelar y solamente nos va a quedar lo correspondiente a este término, que es A por X en la otra ecuación. En esta es AX gorro y este otro término, que si los juntamos y factorizamos, nos quedaría esto de aquí. Entonces, la matriz A menos el vector de ganancias del observador L y el vector C. Entonces, esto que tenemos aquí es el error en las derivadas de estado, en las derivadas de las variables de estado, y esto es el error en las variables. Si los queremos nombrar de alguna forma, pues podemos llamarles punto, ¿sí? Para el de la derivada, y es simplemente para el estado, ¿sí? Para las variables de estado. Y ese sería el error que tendríamos entre la planta y el observador, pero con respecto a las variables de estado, ¿sí? Y esto de acá sería con respecto a la salida. Entonces, esta matriz que nosotros tenemos aquí, pues se parece un poco en construcción a la de el controlador. Entonces, lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento que teníamos para el controlador, pero ya no tenemos la misma matriz. Ahora vamos a trabajar con esta matriz, A menos L por C. ¿Sí? Y con esta matriz vamos a encontrar las ganancias adecuadas para el observador. Pero el procedimiento pues es prácticamente el mismo. Entonces vamos a tratar de hacer el diseño del observador. Y bueno, ya si se alcanza, vemos cómo sería el controlador. Y si no, pues ya lo dejamos con el puro observador. Entonces, para los diseños, pues tenemos que escoger con qué forma vamos a trabajar. Generalmente, si un sistema es observable, pues también es controlable. Entonces, podríamos verificar nada más observabilidad, vemos si sí es observable y si diseñamos nuestro observador y con eso intuimos que ya es controlable también. Generalmente esto funciona. Si no, pues para estar seguros tendríamos que hacer ambas construcciones, la matriz de controlabilidad, la matriz de observabilidad y verificar si es observable y controlable el sistema. Pero si no, pues podemos dejarlo con la de observabilidad y ver que el sistema es observable. Entonces, para el controlador habíamos dicho que creábamos el controlador, diseñábamos el controlador a partir de la forma canónica controlable. Para el observador, pues trabajamos a partir de la forma canónica observable. Pero si vamos a hacer los dos,
el observador y al controlador, pues hay que utilizar una de las dos, nada más. ¿Sí? No podemos cambiar de formas. No podemos hacer el observador con la forma canónica observable y luego hacer el diseño del controlador y cambiar de forma, cambiar la forma canónica controlable. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer al final? Cuando ya estemos simulando con los dos sistemas. ¿Cuál forma vamos a tomar en cuenta? Pues tiene que ser una. En este ejemplo, como vamos a verificar si es observable, vamos a trabajar con la forma canónica observable. ¿Sí? Pero también podría ser que todos los diseños lo hagan a partir de la forma controlable. ¿Sí? Como aquí ya tenemos las dos cosas, o como haríamos las dos cosas, pues ya no podemos trabajar con la forma adecuada para cada diseño. Tenemos que escoger una de las dos. Entonces el sistema es la función de un motor. Y la función es UDS sobre D S por S más 4. Sí, esa es la función de transferencia para el motor. Entonces, lo que queremos es diseñar un controlador queremos una posición deseada de salida de 90 grados, entonces la salida es posición. Queremos un sobrepaso del 10%. Queremos un tiempo pico de 2 segundos. ¿Sí? Entonces, para la posición, que es la que está involucrada con la salida, pues tenemos un sensor. Pero para el diseño del controlador necesitamos hacer la realimentación con el estado completo. Entonces, esta función nos pide que también tengamos la velocidad. Entonces, la velocidad no tenemos un sensor para medirla. Pues hay que agregarle un observador para estimar ya todo el estado completo. ¿Sí? Porque para la velocidad no contamos con el sensor. Entonces, como vamos a verificar observabilidad, porque no lo hemos hecho, vamos a escribir nuestro sistema en la forma observable.
¿Se recuerdan de la forma canónica observable? ¿Cómo era la forma canónica observable? Primero, ¿cuántas variables vamos a tener? ¿De qué dimensiones son nuestras matrices? De 2. 2 y sería x1 punto y x2 punto. La matriz A de la forma observable, ¿cómo es? Va a ser una matriz pequeña, ¿no? Tiene que ser una matriz de 2 por 2. ¿Se acuerdan de cómo escribir las formas canónicas? El primer renglón es 0, 0, ¿no? Y el segundo sería 1 y menos 4. 1 y menos 4. Y luego multiplica a x1 y x2. Y luego en b, ¿qué tendríamos? 350 y 0. ¿Sería 0 y 1? ¿No? El 0 y 1 es de la forma controlable, ¿no? Y ahorita estábamos diciendo que vamos a trabajar con la observable. Entonces es 350 y 0. Sí. Ok. Y luego la salida. ¿Cómo nos queda C? 0, 1. 0, 1. A y D. De 0, ¿no? Me faltó la U. ¿Sí? Entonces, dijimos la forma observable porque queremos verificar observabilidad primero. Pero podemos trabajarlo todo a partir de otra forma, de la forma controlable, si es que les agrada más. Como la idea es tratar de hacer los dos, observador y controlador, pues nada más podemos escoger una de las formas y ya con esa hacemos todo. Entonces para probar pues vamos a hacer la forma observable. Entonces primero verificamos observabilidad. Entonces creamos nuestra matriz de observabilidad. Pues la matriz de observabilidad es, no sé si la alcanzan a ver en el PDF.
C por A n-1. Esa es la forma general. Entonces, depende de qué orden tengamos en nuestro sistema. Entonces, es hasta n-1. Para nosotros, ¿cuánto es n-1? ¿Uno? 1. Entonces, nuestra matriz A tendría potencia 1, ¿no? Eso sería la dimensión que tendría nuestra matriz de observabilidad. Pues nosotros nada más tendríamos, para este ejemplo, C y C por A. Entonces, agregamos C. Que es 0, 1, y hacemos el producto de C por A. Entonces, C por A es 0, 1 por 0, 0, 1 menos 4. ¿Qué nos resulta de este producto? ¿Cuánto es C por A? 1 y menos 4. 1 y menos 4. Entonces completamos la matriz de observabilidad, 1 menos 4, y verificamos si es de rango completo o si el determinante es diferente de 0. ¿Cuánto nos da el determinante de esta matriz? Menos 5. ¿Menos 5? Ah, no. Menos 1, claro. Menos 1. El chiste es que es diferente de 0, ¿no? Entonces, sí es observable. Entonces, con eso ya verificamos que el sistema es observable. Entonces podemos hacer el diseño del observador. Entonces, para el diseño del observador necesitamos calcular las ganancias. Las ganancias que va a tener el observador, porque la demás información ya la tenemos de la estructura de nuestra planta. Ya vamos a tomar las otras matrices. Solo hay que agregar esas ganancias. Entonces, hay que calcularlas. Voy a borrarlo de observabilidad para no borrar la forma canónica, ¿sí? ¿Ya lo copiaron? ¿Sí lo puedo borrar? Sí, Sí, ya. Entonces, el diseño del observador es mucho más sencillo y más rápido, porque si se acuerdan, para el controlador nuestra matriz aumentaba. Si teníamos esa matriz de tamaño 2, o ese sistema de tamaño 2, terminábamos al final con una representación de tamaño 3 y ahí hacemos los cálculos, ¿no? Acá no va a aumentar, vamos a seguir trabajando con esta dimensión.
porque no estamos agregando variables, ni estamos agregando nada más. Lo único que queremos es agregarle unas ganancias. Pero el sistema va a ser el mismo, solo que con estas ganancias. Entonces, el observador es más fácil de diseñar. Entonces, para el diseño del observador hay que construir la matriz A menos LC, que es la que habíamos visto en el PDF. A menos LC. Ya está la información del sistema, la matriz A y la matriz C, y le agregamos las ganancias, que es ese vector L. Entonces, hacemos esta construcción. Entonces, A es 0, 1, 0 menos 4, menos L va a ser un vector. Este vector va a tener dos ganancias. Tenemos dos estados. Entonces es L1 y L2. La misma dimensión que tenemos en las matrices y en los vectores. Y lo multiplicamos por C. C es 0, 1. Entonces sería la matriz A, 0, 1, 0 menos 4. ¿Qué nos queda de L por C? Cero L1, 0 L2. 0 L1. Y 0 L2. Y entonces nos quedaría igual 0 menos 0 sigue siendo 0. 0 menos L1 es menos L1. 1 menos 0 es 1. Y menos 4 menos L2. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos A menos LC. Y luego, ya con esta matriz, calculamos el determinante. Calculamos el determinante de SI menos A menos LC. ¿Sí? Entonces, hay que calcular esto. Pues primero hacemos la construcción de la matriz, SI menos A menos LC, y después calculamos el determinante. Entonces, ahora sí voy a borrar de arriba, porque, bueno, vamos a necesitar las matrices para el controlador, pero
ahorita las vamos viendo. Entonces voy a borrar. Voy a borrar todo. Entonces, SI menos A menos LC sería S por una matriz identidad de tamaño o de orden 2. Entonces, la matriz identidad pues tiene unos en la diagonal principal. Entonces, lo que tendríamos ahora sería S en la diagonal principal, ¿no? Y lo demás, ceros. Pues esto es S por I. Y luego menos la matriz que calculamos. 0 menos L1, 1 menos 4 menos L2. Entonces nos queda S menos 0 es S. 0 menos 1 es menos 1. 0 menos L1 sería L1 positivo. Y luego S menos 4 menos L2. Entonces les podemos cambiar el signo. S más 4 más L2. Y luego calculamos el determinante. Es el determinante de SI menos A menos LC. ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería? S cuadrada más 4 más L2 entre paréntesis por S más L1. Y S cuadrada más 4 más L2 por S más L1. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿No me he equivocado en nada? ¿No? Bueno, si no, entonces hasta aquí ya tendríamos el polinomio del observador, donde están involucradas las ganancias de ese observador. Entonces, esas ganancias, igual que con el controlador, pues las vamos a comparar con el polinomio deseado. Entonces, hay que encontrar el polinomio deseado con las características de diseño. Entonces, este es nuestro polinomio del observador. Y ahora con las características de diseño, vamos a ver el polinomio deseado. Entonces, las características de diseño que se ven reflejadas en el polinomio, pues es el sobrepaso
que es del 10%, y el tiempo pico, que era de 2 segundos. Bien, entonces con esas características calculamos nuestro polinomio deseado. Entonces, como lo hemos estado haciendo, lo primero pues sería el amortiguamiento con este sobrepaso. Entonces, el amortiguamiento es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de pi sobre menos el logaritmo natural del sobrepaso, que en este caso sería de 0.1 al cuadrado más 1. ¿De cuánto nos da el amortiguamiento? A mí me salió de 0.5911. 0.5911. Pues ya tenemos el amortiguamiento, nos hace falta omega n. Omega n lo calculamos directamente del tiempo de asentamiento, pero ahora tenemos el tiempo pico. Entonces necesitamos calcular primero omega d. Entonces, omega d es pi entre el tiempo pico. El tiempo pico es de 2. Entonces sería pi sobre 2, que aproximadamente sería que 1.57. ¿Sí? ¿Lo dejamos así o qué otra decimal ponemos? Las otras dos son 0.7. 0.7. Sí, entonces ya tenemos omega d. Ahora sí podemos calcular omega n. Entonces, omega d y omega n se relacionan por la fórmula omega d es igual a omega n raíz de 1 menos el amortiguamiento al cuadrado. Entonces de aquí despejamos omega n y resulta que es igual a omega d sobre la raíz. 1 menos el amortiguamiento al cuadrado. ¿Cuánto nos daría esto? Con la omega d que ya tenemos y el amortiguamiento que ya está calculado también. A mí me salió 1.9473. 1.94. Sí, pero no estoy seguro. ¿A alguien no le salió así? A mí me salió igual. Ok. Entonces, ya con esos parámetros, amortiguamiento y frecuencia natural, construimos el polinomio.
El polinomio tiene la forma general s cuadrada más 2 veces el amortiguamiento por la frecuencia natural S más omega n al cuadrado. Entonces nos quedaría el polinomio S cuadrada ¿cuánto da 2 veces el amortiguamiento por la frecuencia natural? $2.3. Más 2.3 S y omega n al cuadrado. $3.79. 3.79. Y entonces, este es nuestro polinomio deseado. Y de ese polinomio deseado podemos encontrar las raíces, ¿no? ¿Dónde estarían ubicados los polos? O también podríamos calcularlos a partir de la solución general de S cuadrada más 2 veces el amortiguamiento por la frecuencia natural por S más omega n al cuadrado. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. Pues, si no la aprendemos, pues podemos calcularla ya a partir del polinomio. El polinomio no es el que no lo aprendamos. Entonces vamos a calcular esas raíces. S es igual a más menos, no se crean, eso es igual a menos b menos 2.3 más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 a por c, a es 1, c es 3.79. Sobre 2 por a, eso sería 2. ¿Sí? Entonces, la parte real, ¿cómo nos quedaría? Sería menos 2.3 sobre 2. Sería que 1.15 Sí, negativo. menos 1.15. ¿Y la imaginaria? Me salió 1.57. Más menos 1.57 y OJ. ¿Sí? Entonces, aquí están ya el polinomio deseado y los polos deseados.
Ahora, esto que acabamos de sacar, pues nos sirve para el diseño del controlador, así como están para el controlador. Lo que hacíamos, sacábamos el polinomio y ya con este polinomio definíamos las ganancias del controlador. Entonces, esta información, así tal cual está, es para el diseño del controlador. Ese polinomio y esos polos. Ahora nosotros, para el observador, decimos que, pues si queremos estas características en la respuesta del sistema, pero necesitamos además que el observador trabaje más rápido. ¿Sí? Trabaje 10 veces, al menos 10 veces más rápido que el controlador. Entonces, para el controlador tomamos esta información. Para el observador, ¿sí? Vamos a mover los polos, ¿sí? Alejarlos 10 veces o multiplicarlos 10 veces, pero ambas, parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, en lugar de ser menos 1.15, serían menos 11.5 en la parte real. Y en la parte imaginaria, en vez de ser 1.57, serán 15.7. ¿Sí? Entonces, así como está directamente para el controlador. Pero el observador necesitamos que sea más rápido. Entonces, ahí ya hay trabajo avanzado para el controlador. Ya solamente nos faltaría encontrar el polinomio con el controlador. Entonces, para el observador, necesitamos que sea al menos 10 veces más rápido. ¿Sí? 10 veces más rápido que la planta y que el controlador. ¿Sí? Entonces, como necesitamos que sea 10 veces más rápida, entonces los polos deseados para el observador únicamente serán menos 11.5 más menos 15.7 y ¿sí? Ahí queremos los polos deseados. Siguen siendo polos complejos, ¿sí? Pero alejados 10 veces de la parte real y parte imaginaria. Entonces, si tenemos esos polos, ¿cuál sería el polinomio deseado? ¿Cómo nos quedaría el polinomio deseado? Y podemos sacar multiplicando en los factores para cada uno de los polos. Como
como es menos 11.5 sería más, voy a poner en los corchetes S más 11.5 menos 15.7i y S más 11.5 más 15.7. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Sería S cuadrada ¿cuánto quedaría en S? ¿22.5? Ah, no, 23. 23 más 23S y el término independiente, ¿cuál sería? Como son complejos conjugados, entonces es el coeficiente real al cuadrado más el coeficiente imaginario al cuadrado, cuando son por los complejos conjugados, ¿sí? O raíces complejas conjugadas. ¿Cuánto nos da eso? ¿246.49? 200 Sí, creo que sí. Sí. 246.49. 46.49. ¿Sí? Entonces, este es el polinomio que vamos a tomar para el controlador. Este es el polinomio para el observador. 10 veces más rápido, los polos 10 veces alejados de los de el controlador o de los de la planta. Creo que me equivoqué, maestra. ¿Sí? ¿En qué? En el último término. ¿No son 246? Creo que son 378.74, pero no estoy seguro si alguien puede confirmar. 378. Me salió eso. Ok. 378.74, ¿me dijiste? Sí. ¿A alguien más le quedó así? Sí. Ok, gracias.
¿Sí? Entonces ahí ya tenemos los polinomios con los que vamos a comparar el controlador y el observador. Entonces primero estamos con el observador. Entonces el del controlador lo guardamos ahorita y se utiliza pues cuando ya se esté haciendo el diseño del controlador. Entonces vamos a enfocarnos ahorita en el observador. Entonces para el observador ya tenemos el polinomio, ya tenemos el polinomio deseado para el observador, para que sea 10 veces más rápido. Entonces, lo que nos falta hacer es, pues ya determinar las ganancias. Entonces, voy a borrar. Maestra, disculpe. No nos podemos, bueno, no nos podríamos ahorrar el paso de sacar los polos, bueno, porque me fijé que sale igual que el polinomio deseado, nomás que por 10. Bueno, el término de S y el término independiente. Ok, el deseado, el otro, ¿cómo nos queda? Bueno, nos quedó S cuadrada más 2.3S más Ok. 3.79, perdón. Entonces sería multiplicar el primero por 10 y el segundo por 10 al cuadrado, ¿no? Ajá. Sí, nada más, pues si se acuerdan bien de eso, sí lo pueden hacer así, ¿no? Pero pues de aquí saldría. Pero sí, se pueden ahorrar este paso. Sí, nada más diciendo o recordando que es por 10 y por 100 para el término por S y el término independiente. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pues pueden hacer lo mismo de ahorita. Pero sí, si tienen prisa o poco tiempo, pues lo pueden hacer de esta forma. O pues si tienen alguna calculadora, pues lo pueden hacer también. ¿Sí? Más rápido. Pero sí, sería lo mismo. Y si se acuerdan, háganlo de esa forma. Pero bueno, ya con esto pues ya quedó claro que lo que hacemos es alejar los polos 10 veces. ¿Sí? Nada más que como son complejos, pues en ambos, en la parte real y en la parte imaginaria. ¿Sí? Y eso implica lo que comentó ahorita Francisco en el polinomio. ¿Sí? Entonces, ya con los dos polinomios podemos igualar y encontrar las ganancias. Entonces, el término cuadrático, pues ambos tienen coeficiente 1. Igualamos los coeficientes de S. 4 más L2. Y esto sería igual a 23. Y los términos independientes, entonces nos da directamente que L1 es igual a 378.74. Entonces L1 ya está, L2 hay que despejarlo. Entonces L2 nos quedaría de 19. Y L1 ya lo tenemos. Entonces, regularmente si lo trabajamos a partir de la forma observable, las ganancias del observador pues van a quedar grandes. Sí, muchísimo más grandes que las ganancias del controlador. Si trabajamos a partir de la forma observable, de la forma controlable, pues no nos van a quedar las mismas ganancias porque nuestra construcción de matrices es diferente. Pero de todos modos se debe de notar esta diferencia entre las ganancias del observador y del controlador. Las ganancias del observador deben de ser mucho más grandes.
¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos las ganancias de el observador. Lo que nos faltaría sería las ganancias del controlador. ¿Sí? Para las ganancias del controlador, pues hay que hacer nuestra matriz, ¿no? Nuestra matriz que llamamos A bar. Y luego calculamos el determinante, igualamos los polinomios y sacamos las ganancias. Entonces, con esto del observador, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? Creo que no. Está fácil el diseño, ¿no? Está más fácil que el del controlador. Entonces, si queremos diseñar también el controlador, pues ya sabemos el método, ¿sí? Nada más que recuerden no cambiar de representación el sistema. Ya lo tenemos así, ya comenzamos a trabajarlo de esa forma. Pero lo más probable es que nos queden ganancias muy pequeñas, porque no trabajamos a partir de la forma controlable. Pero de todos modos, debe de funcionar. Entonces, para el diseño del controlador, creamos nuestra matriz que le llamamos A barra, y esa sí es una matriz más grande, porque tenemos A menos BK, B por KI, y menos C y 0. Entonces, si nos queda una matriz más grande, entonces también para calcular el determinante, pues es un poco de más trabajo. ¿Sí? Entonces, ya teniendo nuestra matriz, calculamos el determinante y lo igualamos con el polinomio que mencionamos hace un ratito. Y ya de ahí despejamos las ganancias. Entonces, nada más vamos a ver muy rápido cómo queda esta matriz. Y nos faltaría pues ya hacer el diseño del controlador, ¿no? Nada más sacar las ganancias del controlador. Entonces, K, igual como tenemos dos variables, pues van a ser dos ganancias, va a ser K1 y K2. Y KI, pues sabemos que es una sola ganancia. Entonces, ¿cómo nos había quedado la matriz A? ¿Cómo era A? Era que 0, 1. Cero y menos 4, ¿sí era así, verdad? Sí. Ok, y luego menos B, B era 350 y 0. Y K es K1 y K2. Entonces calculábamos esto y luego ya creamos la matriz A barra. Entonces esto es igual cero, 0, 1 menos 4
menos sería 350 ¿Sí queda así? ¿Sí está bien? Sí. Ok, entonces hacemos la construcción de la matriz. Entonces tenemos A barra y vamos a colocar A menos beca, que es lo que tenemos acá. Entonces sería menos 350K1 menos 350K2, 1 menos 0 es 1 y menos 4 menos 0 es menos 4. Y luego tenemos menos C. C es 0, 1. Entonces es 0 y menos 1. Y luego tenemos B por KI. Pues B, la que está aquí, sería 350 KI, 0 KI y un 0. ¿Sí les quedó igual? Sí. Ok. Entonces, ahí está ya A barra. Entonces, lo que hay que hacer es sacar el determinante. El determinante de SI menos esta A barra. ¿Sí? Entonces, me voy a brincar algunos pasos para escribir la matriz. Sería el determinante de la matriz que nos queda, ¿no? Entonces, SI nuevamente nada más tiene S en la diagonal principal y sería menos A. ¿Sí? Entonces, en la diagonal principal tendremos, entonces sería S más 350 K1 menos 1 y 0. Y luego eso sería positivo, 350 K2, S más 4, 1 positivo. Menos 350 KI, 0 y S. ¿Sí? Entonces, calculando este determinante nos va a quedar un polinomio. Y ese polinomio lo vamos a igualar al que ya tenemos. Entonces, ¿está rápido de calcular este determinante? ¿Qué nos quedaría?
Haciendo los productos cruzados sería S por S más 4 por S más 350 K1. Positivo, ¿cuál otro nos quedaría? ¿350 KI? Y negativos, bueno, por el menos 1 sería positivo también. 350 K2 por S. ¿Sí les queda así? Sí. Ok, entonces desarrollándolo, El 350 K2S no es negativo. pero está multiplicado por un menos 1, ¿no? Así ya. Sí, ok. Entonces, desarrollándolo, el primer producto tenemos S cuadrada, sería S cúbica. Y luego 350 KI. No es cierto, 300 K1. K1S cuadrada más 4S cuadrada y luego 4 por 350 ¿sí de eso? Ordenándolo sería S cúbica. En S cuadrada sería 350 K1 más 4 S cuadrada en S ¿sí les queda así?
mí sí. Vean que los coeficientes que ahí nos quedan son muy grandes, entonces muy seguramente las ganancias van a ser muy pequeñitas. Pero esto pasa porque estamos haciendo el diseño del controlador a partir de la forma observable. ¿Sí? Entonces utilizamos la forma observable para ver lo de observabilidad y pues hacer directamente el diseño del observador. Entonces, pues ya estaría bien que terminaran el diseño y vean cómo les dan estas ganancias. Entonces, aquí lo único es que es un polinomio de tercer orden y el polinomio deseado es de segundo. Entonces, como es de segundo orden, hay que aumentarle un polo más. ¿Sí? Entonces, recordemos, si tenemos o si hay que aumentar el orden, colocamos un polo alejado 10 veces, un polo real alejado 10 veces de la parte real de los polos deseados. Pero ya sabemos cuál es la parte real de los polos deseados, es 1.15. Entonces, lo alejamos 10 veces y nos va a quedar en 11.5. Entonces, vamos a tener otro término, S más 11.5. ¿Sí? La parte real de los polos deseados alejada 10 veces. Y construimos nuestro polinomio de tercer orden y ya lo igualamos con esto. Pero desde aquí, desde ver estos coeficientes tan grandes, ya intuimos que pues, las ganancias van a quedar muy, muy pequeñas. Entonces, nuevamente esto es porque trabajamos a partir de la forma observable. Entonces, yo les recomiendo que si van a hacer diseño de un observador y de un controlador, trabajen desde la forma controlable para que sus ganancias no les queden tan pequeñas, porque además las ganancias del observador de todos modos van a ser grandes, ¿sí? Porque es más rápido. Pero de todos modos, aunque sean ganancias súper pequeñitas, debe de funcionar. Entonces, eso es lo que falta aquí. Que acomoden su polinomio deseado, agreguen un polo alejado 10 veces de la parte real y ya lo igualan y despejan las ganancias. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? No, maestra. Bien. Pues entonces, ya quedamos de que el examen el jueves ¿tienen clase antes de las 10? El jueves, ¿verdad? Sí. Pues es clase con usted. No, pero antes. Antes, sí, bueno, yo sí. ¿Y terminan a las 10? 9:30. Ok, ¿todos a las 9:30? Yo no tengo clase antes, ¿no? Maestra. Nosotros no tenemos. Pues si quieren se los envío a las 9:30 y ya para que tengan un poquito más de tiempo. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Sí, entonces sería a las 9:30. Bueno, ¿a esa hora empezaría? A esa hora les voy a mandar nada más el examen. ¿Sí? Lo voy a revisar bien. No quiero que me sigan mandando copias. Entonces se los envío y ya lo resuelven. ¿Sale? Maestra, yo ya no alcancé a escuchar. ¿Hasta qué tema iba a venir el examen? Todo lo que vimos de espacio de estados. Ok, entonces este tema ya no. Sí, eso también es espacio de estados. ¿También? Ok, gracias, maestra. Por lo menos el controlador sí. Sí, que es lo que vimos las dos clases anteriores. Ajá, ok. ¿Ok? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, para el examen ordinario solo vamos a presentar los exámenes reprobados, ¿no? Los temas. Sí, depende de cómo les vaya. Por eso tendría que ser de cada caso en específico. ¿Sí? Ah, ok, muy bien. Si me Gracias. faltan uno con
uno con 6 y el otro reprobado, pues no sé. Ok. Entonces, por eso lo vemos personalmente para que no haya problema, ¿sí? Sí, dijo que nos íbamos a conectar, ¿no? Cada uno individualmente un ratito. Sí, yo les aviso bien la hora. Claro que sí, maestra. Gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, déjenme pasar lista rapidísimo y ya se pueden ir desconectando conforme los vaya nombrando. Y si tienen alguna duda, pues esperan hasta el final, por favor. Vladimir, Presente. Eduardo Campos, Eduardo Cervantes, Gerardo, Julio Ángel, Presente, maestra Julio Ángel. Mario César, Jessica, Eric Salazar. Eric Salazar. Me dijo que tuvo una cita, maestra. Ok. José Miguel, Presente, maestra. Juan Uriel, Juan Bernardo, Presente, maestra. Jorge Luis, Marco Ángel, Presente. José Rosario, Elías, Presente. Ricardo, Presente. José Humberto, Presente. Carla, Presente. Juan Francisco, Presente. Ana Sofía. Presente. Maestra, Sí, José Rosario creo que tuvo problemas con su internet. Por eso no se pudo conectar. vale, gracias. Jesús, Presente. Jesús Antonio, Genaro, Loreta, Presente, maestra. Ulises, Presente. Enrique, Presente. Uriel, Guadalupe, Presente. Diego, Presente, maestra. Creo que yo era Uriel, ¿no? Uriel Adolfo. Ah, no, una disculpa. Ok. Diego, Yaneli, Presente, maestra. Marco Antonio, Presente. Anaí, Presente. Francisco Javier, Presente. Paloma, Alan, Ahora sí, presente. y Gerardo. Presente, maestra. Leonardo. Presente. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos pronto, les aviso, y el jueves les mando su examen, ¿sí? Para que estén al pendiente. Sí, maestra. Sí, maestra, gracias. Gracias. Buen día. Igualmente, cuídense. Sale, nos vemos, maestra. Nos vemos.